Buenos días, juventud. En este primer episodio de nuestro podcast En Pro de un Mundo Nuevo, tenemos un invitado muy especial para nosotros de nuestra diócesis de Anlí. Él es el padre Aaron Martínez, originario de Comayagua, y es el párroco de nuestra Catedral Inmaculada Concepción. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias a todos y también un saludo para todos los emproístas, para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, padre. Pues cuando empezamos a hablar, estábamos hablando que era un año muy especial para la iglesia, un año de un santo muy callado, un año de un santo silencioso. Es el año de San José. ¿Qué podría agregarnos de entrada sobre más o menos lo que representa San José? Una figura muy especial. Sí, correcto. La iglesia, por medio del Papa Francisco, nos ha invitado este año 2021 a tener como figura importante a San José, porque se cumplen 150 años desde que San José fue declarado patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX. Entonces, el Papa ha querido que este año, pues en la Iglesia, recordemos, reconozcamos y tengamos mucha devoción a San José, porque es el protector de nuestra Iglesia. Qué bonita esa frase, el protector de nuestra iglesia. Es como que Dios le encomendó una inmensa responsabilidad y un gran privilegio a él, que no sabemos si alguien más hubiese sido capaz de soportar, no le quiero decir carga, sino peso, responsabilidad sobre todo, como lo dije antes. Sí. Bueno, tuvo la tarea, el Papa lo dice en un documento que se llama Con Corazón de Padre. Él tuvo la tarea en esta vida, en la tierra, de ser el papá de Jesús y por tanto es el papá de todos los cristianos, ¿no? Así como Jesucristo encomendó a María, a todos nosotros, se ha convertido en madre. También San José es el padre que la iglesia tiene, a quien podemos acudir. Es un padre de misericordia, es un padre que nos enseña porque realmente es modelo de entrega, de servicio, de disponibilidad, especialmente para la familia, ¿no? Por ser el jefe, el papá de la familia sagrada de Nazaret. Hablando de, bueno, él es el custodio de la Sagrada Familia. Así creo que me gustaría llamarle el custodio. Y yo siento que, y he leído también que es el santo que está más cerca de Jesús que de la Santísima Virgen. Porque, pucha, todo el camino que recorrieron, todo lo importante que fue él. Y yo siento que a veces al cristiano católico le falta como darle ese realce que se merece. Creo que nos falta un poquito. Yo en lo personal sí siento muchas veces que no escucho mencionar mucho de él. Sí, de hecho, en la historia de la iglesia comenzó a tenerse un culto, una devoción, pues muchos siglos después. Pienso que por cuestiones históricas, el culto que se le dio primero a la iglesia, lógicamente a Jesucristo, pero sobre todo primero fue a los mártires. De hecho, las primeras celebraciones de las Eucaristías se realizaban en las catacumbas, ¿no? Encima de los féretros o de las tumbas de los mártires. Entonces, San José no tenía mucha devoción, sino hasta el siglo IV y mucho después, con algunas órdenes religiosas que comenzaron esta devoción. Y de repente puede hacer que sea un santo que por su silencio, tal vez en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, no haya tenido mucho auge, pero realmente es una figura excepcional, ¿verdad? Porque así como María dio un sí, y un sí con la palabra, el sí de María se pronuncia porque le dice al ángel: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, aunque San José no lo diga, no lo hable. Por eso es el santo del silencio.
no loable, pero sus actitudes fueron esas, ¿no? Una persona, un ser humano totalmente abierto a la voluntad de Dios. Por eso estaba como en una actitud de escucha y a través de los sueños va sintiendo cómo Dios le hace este llamado para ser parte de la historia de la salvación. Y se convierte en papá de Jesús. El mismo ángel le dice, le pondrás el nombre de Jesús. Y en esta cultura, en este tiempo, solo el papá ponía el nombre. Por tanto, aunque quizá durante siglos haya sido una figura escondida o minimizada, sin embargo tiene una gran preponderancia. Y creo que pues ha habido muchos papas, todavía últimamente muchos documentos que hablan sobre él, y ahora pues el Papa Francisco lo ha colocado dentro de la plegaria eucarística, cuando mencionamos a la Virgen, ¿verdad? Y así con Santa María la Virgen Madre de Dios y con San José su esposo, ¿verdad? Porque el Papa ha querido darle un lugar especial, no solo en la liturgia de la Iglesia, sino también en la devoción del pueblo de Dios. A mí la verdad que se me hace de muchísimo ejemplo y se me hace algo increíble leyendo un poco a fondo por qué es llamado el Santo del Silencio, porque realmente no conocemos palabras expresadas por él. ¿Y cómo puede llegar a ser santo una persona solo por sus obras, sus actos de fe, amor, protección como padre responsable, protector del bienestar de María, de su esposa, y de un hijo increíble? O sea, cómo yo siento el vivo ejemplo de que los actos hablan más de un ser humano que hasta la misma palabra, porque lo que estuvimos hablando antes de iniciar la grabación, porque incluso en la Biblia no dice nada sobre él y es un santo muy importante, y más ahorita lo que estamos aprendiendo de parte de usted, pues aún más todavía, y sin una sola palabra expresada por él que no conozcamos nosotros. Increíble. No, impresiona porque es, eh, bueno, como por ejemplo algunos evangelios presentan a Jesús. Eh, San Mateo presenta a un Jesús más predicador. En Mateo tenemos el Sermón de la Montaña, por ejemplo, en el que Jesús habla, expresa, porque es un maestro y enseña muchísimo a los discípulos. Pero en el Evangelio de San Marcos, Jesús habla muy poco y hace mucho más. Jesús está de arriba y para abajo, tiene una agenda apretada, está siempre en acción, en movimiento, está totalmente volcado a la gente. Bueno, pues de igual manera, lo que la Iglesia nos enseña a través de estos santos es que, sin duda alguna, la predicación es muy importante, ¿no? Y desde los primeros siglos la Iglesia ha predicado a Jesucristo, pero también es sumamente importante predicar con el ejemplo, ¿eh? Y en San José tenemos un gran ejemplo de esto. Hay otro santo, San Matías, apóstol. La Iglesia, perdón, la Sagrada Escritura casi solamente lo menciona cuando fue elegido para sustituir a Judas Iscariote. De ahí no se vuelve a mencionar, ¿eh? Pero es un santo que tiene mucha devoción en la iglesia, ¿no? Muchas parroquias que lo tienen como santo. Lo mismo San José, no dice una palabra, pero sus acciones dicen mucho más, ¿eh? Y esto es lo que la iglesia quiere enseñar a través de estos ejemplos, ¿verdad? Sin duda alguna, la predicación es sumamente importante, pero también el ejemplo es el que arrastra, ¿eh? Lo mismo pasa en la familia, ¿no? Un papá, una mamá le puede decir muchísimas cosas a sus hijos, le puede orientar en muchas cosas con palabras, pero puede ser palabras vacías porque las actitudes como papá y como mamá contradicen lo que ha dicho, ¿verdad? Entonces, así es San José. Su predicación, su homilía más grande es
hacer la voluntad de Dios. Algo que se mostró totalmente en su vida, sus reacciones, lo que tuvo que hacer. Eh, Además, es un hombre interesante porque es un claro ejemplo de cómo a veces ante la duda, cuando no entendemos algo, cuando hay una crisis, eh, es mejor como separarse. San José dice el Evangelio que quería repudiar a María en secreto, ¿no? Dudaba de lo que estaba pasando. Y ante eso, pues, una buena reacción fue distanciarse. Esto enseña muchísimo a tantos esposos, padres de familia, nosotros mismos, que cuando de repente hay una situación, un problema, vienen las contrariedades, los conflictos, las palabras que no son bien dichas. Entonces lo mejor es distanciarse hasta que se encuentre qué es lo que el Señor quiere. San José, por tanto, es el hombre del discernimiento, porque se deja conducir por el Espíritu, sabiendo que Dios quiere de él en un momento determinado. Muy, muy importante y enriquecedor lo que nos ha dicho también de San Matías. Yo la verdad no tenía ni idea, que no se mencionaba qué cosas, pero también algo de lo que leí, San José se menciona muy poco en el Nuevo Testamento. Sí. Recuerda que los evangelios, más que una biografía de Jesús, una biografía de una persona, puede contar el lugar de origen, la fecha de nacimiento, también el nombre de sus padres y un poco la biografía de sus padres para poner en contexto a la persona, ¿verdad? Pero los evangelios no son una biografía, sino que son el anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Por tanto, los escritores, los autores sagrados, más que hablar, como digo, de cosas puntuales de Jesús, se refieren más a su mensaje salvador, ¿verdad? Y más que pues ponernos en contextos puntuales acerca de cómo fue la infancia y cómo sucedió la vida hasta los 30 años que comienza su vida pública, prácticamente hay un vacío tremendo, ¿no? Si queríamos conocer más de historia. Pero la intención de los evangelios no era esta, sino dar a conocer que con Jesucristo la presencia de Dios se hace concreta, que el Mesías esperado ya estaba entre nosotros y también pues que el reino de Dios había llegado con su presencia. Yo creo que por eso los evangelistas no mencionan detalladamente sobre aspectos más puntuales acerca de Jesús y tampoco los textos del Nuevo Testamento, porque lógicamente más se refieren a Jesús, ¿verdad? Que es el signo de la buena noticia, que su presencia es una buena noticia, y también de aquella que fue puente para que llegara a nosotros, por donde se encarnó el canal por el que vino a nosotros, que es María Santísima. Muy buena esa explicación que dio sobre lo que realmente quiere anunciar el Nuevo Testamento. Creo que muchos tenemos esa confusión, que a veces queremos que nos cuente un poquito más sobre la vida de X o Y santo y pues se nos va un poquito. Pero aparte de eso, yo también partí, a la redundancia, de otra interrogante, la salida de, bueno, la historia de los evangelios, cuando sale, no es explicada en la Biblia tampoco. Sí, no aparece. Hay algunos escritos que se llaman evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, la iglesia no los tomó dentro del canon porque no está muy empapada con la verdadera doctrina de la iglesia, ¿no? Lo que Jesucristo predicó.
Pero, por ejemplo, dicen que muchos años antes de que Jesús comenzara su vida pública, es posible que José murió, ¿verdad? Y murió más o menos como en un estado de gracia para no entrar en todo eso que María sufrió, ¿verdad? Entonces, algunos libros apócrifos dicen que murió unos años antes de que Jesús comenzara su vida pública, pero no es algo real, no es algo pues histórico. Son escritos a veces que fueron naciendo por corrientes heréticas que presentaban una doctrina distinta de Jesús, una vida distinta del Señor. Entonces no se conocen los evangelios, como digo, no hablan de cosas así históricas porque el centro de los evangelios es Jesús, por eso no nos comentan mucho cerca de la vida de San José, pero pues la historia pues, lo ha declarado, como estaba hablando antes, de un hombre que aceptó la voluntad de Dios, el proyecto de salvación, que se unió a él y por eso es una figura importante. Y esto también habla de cómo el Señor siempre ha querido que el ser humano esté también dentro del ámbito de la familia, ¿no? Jesús no quiso ser diferente a cómo pues nosotros venimos a este mundo, formamos una historia. Jesús quiso también estar en el seno de una familia, con un papá, con una mamá. Qué importante eso que dicen, evangelios, me fue apócrifos, creo que lo mencioné bien, perdón, sí, apócrifo. Porque también hay unas cuestiones que mencionan sobre que él era viudo y anciano y que había aceptado estar con una jovencita para cuidarla porque ya no tenía ni ganas, dicen, de no tener una nueva familia y por eso había hecho el voto virginal, tantas cosas que hablan que muchas veces uno se confunde. Vaya, yo he visto muchas películas animadas en las que a San José lo ponen como un viejito que usaba bastón, en otras lo ponen como un jovencito prácticamente a la misma edad de María, y a veces creo que eso nos crea una confusión, no en nuestra fe ni en lo que creemos, sino que como personas curiosas nos gustaría saber, creo yo, o a mí me pasa un poquito más de las personas de la Biblia. Sí, buena pregunta y creo que es posible que algunos evangelios apócrifos lo hayan dicho y esto se haya vuelto como una tradición en la iglesia y de hecho aparece en la iconografía e incluso en las películas, como tú lo dices, de presentar a San José como un viejito, como un anciano, pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque la tradición, porque la cultura judía eh, es también importante, ¿no? Y en esta cultura los jovencitos se casaban a muy temprana edad, ¿no? Para decir, de 14 años la muchacha y de 16 años el muchacho. O sea, la vida matrimonial era sumamente importante y un hombre alcanzaba su madurez en la familia, en la familia propia que establecía, ¿no? En su matrimonio. Por tanto, esto surgió más un poco para hacer entender de que por eso es que José y María no tuvieron, digamos, intimidad, no tuvieron como dos seres humanos relaciones. Como para decir, ya estaba tan viejito que no tenía relaciones con María, o como tú dices, de repente para cuidarla. Eh, pero no, la cuestión era esa, eran dos jovencitos llamados por el Señor y José muy consciente de lo que había aceptado, de quién era María y por eso vivía en castidad. Vivió en castidad, desde muy joven. Eh, Alguna persona, incluso una vez un campesino me dijo, padre, pero igual, ¿cómo no va a ser posible que José
al saber que María era la Madre de Dios, y así la celebramos el 1 de enero, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios. Al saber que María es la Madre de Dios, ¿cómo no iba a guardarse, ¿no? Por ella, siendo pues un vaso virginal, por decirlo así, ¿no? Perfecto, inmaculada, ella preservada del pecado para ser la madre del Salvador. San José también asumió esta actitud de virginidad, de castidad, pues para tener una familia santa. No quiere decir que las familias, digamos que viven normalmente su vida y que como dos personas ya pues en una edad madura y que han alcanzado pues la perfección, la adultez y desean casarse, no quiere decir que porque tengan intimidad sean parejas, qué sé yo, pecadoras, ¿no? Todo lo contrario también. Esto es parte de la vida matrimonial, ¿no? Pero en este caso de José, él se guardó en castidad por su esposa María Virgen, la madre de Jesús. Repito, esto de repente ha surgido por algún libro apócrifo en la tradición de la iglesia y en la iconografía, pero la cultura judía establecía el matrimonio a muy temprana edad. Qué buena respuesta acaba de dar para esta aclaración. Se lo calco ahora mismo. Yo he llegado a pensar también que era un joven, porque yo sé que la cultura de nosotros de América con las personas de Oriente y Occidente es muy diferente, la edad de matrimonios, y creo que todo eso influyó. Yo también me he puesto a pensar en eso y a indagar un poco. Y sí, las niñas incluso de 12, 13 años ya se casan, se van de la casa de los papás, el varón ya trabaja a los 13 años y ahorita tienen un gran conflicto en ese sector del mundo porque quieren poner una ley para que por lo menos las niñas alcancen una edad de 15 años y puedan optar si se casan o no. Porque estamos claros, antes era prácticamente obligatorio que a esa edad ya te vas. Y pues, No solamente, perdón, no solamente en ah, esas culturas, porque yo estuve en Guatemala estudiando en la formación y en algún momento fui a misión entre los indígenas de Guatemala. Y también los indígenas tienen esta mentalidad, ¿verdad? El jovencito apenas cumple 14, 15 años, 16 años, es otra cultura, ¿verdad? Quizá eh, por tener arraigada aún más la cuestión de que los padres forman a sus hijos y los forman de verdad, ¿verdad? Ya el muchacho a esa edad pues tiene capacidad y tiene madurez para casarse y también la muchacha, ¿verdad? También en estas culturas los jovencitos se casan a muy temprana edad. sí, sí, no, totalmente, totalmente. Se amachinan, como le decimos vulgarmente, muchos de ellos. Y pues aquí pues es visto con unos ojos, vaya, hablemos de una sociedad, por ejemplo, Dan Lee. Si alguien se da cuenta que un muchacho de 15 se casó con una niña de 13, 14, uff, se lo come todo el mundo. Y para ellos tal vez es muy normal allá. Creo que increíble la diversidad de culturas que hay en el mundo. Realmente que es muy increíble. Sí, Ahorita, sí, correcto. San José tiene dos fiestas. ¿Quién nos Sí, podría hablar de ellas San y fechas? José, sí, San José tiene dos fiestas en el año, el 19 de marzo, que es la celebración de San José como patrono universal de la iglesia, como custodio. Eh, la historia no es tan clara porque, repito, los primeros siglos no había una devoción muy fuerte en la iglesia sobre San José, sino es algunas congregaciones religiosas, por ejemplo, los carmelitas tenían una devoción muy fuerte, entonces establecieron
en alguna oportunidad una fiesta especial para la orden carmelitana a San José. Fue más o menos en el año 1600 que se colocó una fecha como 19 de marzo. Entonces esa. Y la otra es el 1 de mayo, que se celebra la figura del trabajo de San José Obrero, así se llama la fiesta. Bueno, el 1 de mayo es una fecha del obrero en general, ¿no? En el mundo entero se celebra el Día del Trabajador, el Día del Trabajo. Más o menos esto surge en el siglo XIX, ¿verdad? A raíz de todas las reivindicaciones que pedían los trabajadores, en el caso, por ejemplo, de las horas laborales, de los sueldos dignos, que en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Francia, solicitaban para los trabajadores, especialmente de la fábrica, ¿no? Entonces la iglesia, como para también darle un sentido religioso a este día pues que era una festividad más de lo que también conocemos en la actualidad, donde hay mucha gente que sale a las calles un poco para hacer valer o comunicar públicamente los derechos de los trabajadores. La iglesia colocó una festividad religiosa, ¿verdad? Recordando a este hombre que enseñó a trabajar a Jesús. Jesús era conocido como el hijo del carpintero, ¿eh? Y que trabajaba con sus propias manos. Seguramente hasta los 30 años ayudó a su padre en esta tarea. Cuidó de su mamá cuando murió José y pues después comenzó su vida pública. Por eso es que la iglesia celebra estas dos fechas, 19 de marzo, y también aquí está relacionada la figura del papá, del varón, que ha recibido también esta gracia de ser papá. Es el Día del Padre en Honduras. Y el 1 de mayo, el Día de San José Obrero, en consideración a los trabajadores del mundo. Muy importantes esas fechas. Y la verdad que caen como anillo al dedo. Una persona que se nos habla y que se nos comenta que es muy trabajadora y de un ejemplo bárbaro. Un ejemplo bárbaro. Ahorita ya creo que nos metamos un poco sobre lo que casi no se habla, lo que casi no se lee. Estuve leyendo un libro que habla Isabel de la Cruz, una monja carmelita. Ella comenta sobre Santa Teresita y ella dice que era devota de San José e incluso dice que se le apareció muchas veces y andaba a su lado. Y creo que no solo en esta ocasión se menciona sobre las apariciones de San José. Sí, correcto. Precisamente lo que comentaba, uno de las congregaciones que comenzó la devoción a San José fueron los carmelitas descalzos, ¿verdad? Y Santa Teresita, como Santa Teresa de Jesús, eran pues miembros de esta orden religiosa. Porque esta orden inició muy fuertemente la devoción a San José. Santa Teresa de Jesús, fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, en Polonia. Y donde dieron la mejor mochila de todas las jornadas. Sí, correcto. Preciosa. Antes nosotros hicimos la prejornada en España e Italia. Y tuvimos la oportunidad en España de ir a Ávila. Ávila es el pueblo donde pues vivió una parte de su vida Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿no? Santa Teresa de Jesús tiene allí el primer convento que fundó, el primero. Y ese convento tiene imágenes de San José de la época de Santa Teresa de Jesús. Quiere decir que tenía mucha devoción, ¿verdad? Es una cosa impresionante, preciosa.
Y Santa Teresita del Niño Jesús tenía también, claro, por ser carmelitana, de la misma orden religiosa, pero porque San José es patrono de la buena muerte. Es decir, que San José, por decirlo así, ayuda para que el cristiano tenga una buena muerte, ¿no? Dice, por ejemplo, que Santa Teresita murió balbuceando, diciendo el nombre de Jesús, María y José. Jesús, María y José. Y murió en paz. Claro, es una santa, una mujer de fe, una mujer con una vocación impresionante. Pero ellos mencionan que San José es el patrono de la buena muerte del cristiano. Es decir, en el momento de la agonía, aferrarse a San José. Porque si es el custodio, como no nos custodiará también en ese proceso de la muerte a la vida eterna. Por eso, Santa Teresita, Santa Teresa y muchos otros santos carmelitanos de la orden carmelita le tenían una gran devoción. San Bernardino de Siena, otro que también le tiene una gran devoción, según lo que he leído e investigado. San Pedro Crisólogo lo ponía como un hombre perfecto que poseía todo el género de las virtudes. Hay bastantes que, o sea, a mí la verdad que se me sigue haciendo increíble tanto que hablar de un hombre que no se menciona ni una palabra en la Biblia. Y aquí viene otra cosa muy interesante. No sé si, bueno, ¿qué es la josefología, padre? Porque estuve leyendo de eso, pero me gustaría que usted me explicara más. Ok. Bueno, la Sagrada Teología se divide en diferentes partes, ¿no? Cuando se estudia teología, se estudia, pues así como está organizada, pues actualmente, y creo que desde los tiempos de Santo Tomás de Aquino y otros que pues desarrollaron mucho más la teología. Está dividida así: Cristología, el estudio de Cristo; el estudio sistemático de Jesucristo; Mariología, el estudio sistemático de la Virgen, de María; o eh, Trinidad, el estudio sistemático de la Santísima Trinidad; o Eclesiología, el estudio sistemático de la Iglesia. También está la Josefología, que es el estudio de San José. Y aunque, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, que estudiamos pues unos 4 años de teología, no está una materia definida como el tratado a San José, pero también se ve en algunos de los otros tratados, especialmente con muchos documentos de los santos que también has mencionado. Cuando se estudia sobre la Santísima Trinidad, se ve desde la antigüedad, ¿verdad? Los santos padres de la Iglesia, los padres capadocios, etcétera, que trataron acerca del tema de una manera profunda, que tenía un espíritu terrible para discernir sobre esta temática, ¿no? Lo mismo San José. Y los últimos papas también han hecho algunos documentos, por ejemplo, Juan XXIII, el Papa Pío IX, que hemos hablado, el Papa Pío XII, documentos de San José, y últimamente aquel que te mencionaba del Papa Francisco, que es una carta apostólica que se llama Con corazón de papá, con corazón de padre, ¿verdad? Entonces es el estudio de la vida, sobre todo de la vocación de San José en la Iglesia, en la historia de la salvación. Muchas gracias por despejar la duda, padre. Y pues, la verdad que creo que hay muchísimo para hablar de San José, como tanto que no me lo imagino, lo creo, y dado lo que he aprendido hoy, porque he aprendido muchísimo, voy con más ganas de saber sobre él, voy con más ganas de indagar sobre él, porque sí se me hace una persona muy interesantísima e importante dentro de la iglesia, ya como lo fue para muchos santos, y pues porque es el padre de la iglesia.
Y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta grabación del podcast, Padre. De verdad que ha sido un placer compartir con usted. Unas palabras de despedida que nos pueda dar ya para ir finalizando, por favor. Gracias, Luis, por la invitación y gracias por este tema que también a mí me encanta, me apasiona. La vida de San José desde hace algunos años es para mí grata, de mucha devoción y especialmente pues en este año que se nos ha pedido tomarlo como ejemplo. Es el santo también de la providencia divina. Órenle a San José, pídanle a San José que intercedan, especialmente en una necesidad económica. Yo tenía un amigo sacerdote que siempre que iba a comenzar un proyecto en una parroquia, le ponía en las manos este proyecto a San José y gracias a Dios se realizaba. Entonces, una medallita de San José siempre entre ustedes, algún proyecto que comiencen, qué sé yo, alguna construcción de casa, una medallita de San José ahí en lugar y verán pues como también es el santo de la providencia. Pues adelante, sigamos el ejemplo especialmente de este hombre de Dios, con un corazón abierto, con una mente abierta a la voluntad del Padre y pues de alguien que quiso participar con una vocación específica en la historia de la salvación de Dios. Y pues que San José, patrono de la Iglesia, siempre custodie nuestras vidas. Así sea, así sea. De nuevo, muchísimas gracias, Padre, también por grabar el primer episodio del año. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que esté con nosotros. Darle gracias a todos los que nos han escuchado. Este tema es muy importante, de mucho interés. Invitarlos que nos sigan en nuestra página de Instagram. Estamos como el Puro Mundo Nuevo. Está igualmente en Facebook. Lo mismo nombre para Spotify y YouTube. Y cierro con un buenos días, juventud.